Señor Jesús nos rescató del mundo, de Egipto. El Egipto actual, sabemos que este mundo allá afuera, sin la presencia del Señor Jesús. Entonces el Señor cuando vino en una santidad, vino como un hombre común, pero Él no era común, era y es el Hijo de Dios, y hoy en día es Dios Todopoderoso en nosotros. Entonces todos los hombres que vinieron antes que Él y después de Él, ninguno es como nuestro Señor Jesús, porque su santidad es visible a aquellos que tenemos su Espíritu Santo en nuestro corazón. Pasamos a hacer lectura de la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Voy a leer toda la genealogía. Dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, y Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Y Salmón engendró de Rahabi a Booz. Booz engendró de Ruth y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, y Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel, y Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor, y Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud, y Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo, el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Amén y amén. Señor Dios Todopoderoso, revela tu palabra santa para cada uno de nosotros, Señor, en tu poder santo, en tu Espíritu Santo. Que no seamos nosotros, Señor, los que con nuestra mente o nuestro querer, Señor, hablemos de ti, mas tú, Señor, revela para cada uno de nosotros, siendo según el poder de tu Espíritu Santo, el único que predique y escuche por nosotros y para nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Tres glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden sentar. Qué importante la genealogía. Podemos ver que el Señor le hizo una promesa a Abraham, y sobre esa promesa nació un pueblo, pero un pueblo que sería consagrado al Señor, un pueblo escogido por Dios. ¿Por qué? Porque Abraham creyó en el Señor. Abraham no se agradó de los dioses que no son dioses del mundo, y así él creyó. Y así también el Señor le hizo una promesa que sería padre de muchas naciones, como nosotros bien sabemos. Esa 14 generación, vemos que se cuentan 3 hasta nuestro Señor Jesucristo, como acabamos de leer. Entonces, mis hermanos, ¿por qué 14 generaciones? Pero el Señor dividió en 14 generaciones cada una, hasta la venida, hasta la llegada del Altísimo en el Verbo, en Jesús Cristo nuestro Señor. Podemos ver que el Señor, para rescatar la humanidad, para que cada uno de nosotros tuviese acceso a la salvación,
en las generaciones que fueron hechas a Abraham, en las promesas que fueron hechas a Abraham y las generaciones subsecuentes, vendría uno que nacería del Altísimo como si fuese un hombre con pecado, pero sin pecado, para que así aquella generación fuese ya no más la de los hombres, fuese una generación completa y todo se reuniese en la persona de Jesucristo. Puede ver que toda la genealogía y todas las generaciones se acaban de contar, se terminan de contar cuando llegan a Jesucristo. Allí se acaba todo, se termina todo. Entonces, todas las promesas entonces nos indican y nos hacen llegar a Cristo Jesús. Veamos allí en Corintios, 2 Corintios capítulo 12, en el primer versículo, que dice la palabra del Señor cuando Pablo tiene las revelaciones del Señor. Segundo Corintios capítulo 12 del primer versículo dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Amén. Mis hermanos, podemos ver que cuando Pablo tiene estas revelaciones también habla de un tercer hombre. Y también habla que un hombre a 14 años, entonces es una generación 14, la misma generación que se completa en Cristo Jesús. No hay revelación, no hay poder de Dios que no sea manifestado en esa generación de Cristo Jesús, nuestro Dios. Podemos ver que Pablo fue arrebatado y fue llevado hasta el tercer cielo. Y así todo hombre que en el Espíritu Santo de Dios tiene esa comunión, como la tuvo Pablo, como la tenemos cada uno de aquellos que ya pasamos a ser hijos de Dios, es una generación que fue hecha en Cristo. Entonces, todo aquel hombre que profetiza, todo aquel que está en la presencia del Señor Jesús, es de aquel que nació para que redimiese y perdonase los pecados de cada uno de nosotros, la humanidad en todos los tiempos, y así fuésemos de la generación de Cristo Jesús, de la cual nosotros somos hoy en día. ¿A cuántos de nuestros hermanos nos hemos escuchado declarar tantas veces, tantas revelaciones que el Señor nos ha hecho? Cosas que al mundo le parecerían absurdas, pero para un creyente es normal, porque el Señor te revela en los sueños, el Señor te revela en visiones, el Señor ha revelado para muchos en el mundo entero dentro de la iglesia las revelaciones del final de los tiempos, las revelaciones que la iglesia está teniendo en estos momentos, y el Señor no escoge a uno por especial, sino que a toda la iglesia la usa, porque es la generación de Cristo Jesús nuestro Señor. Mis hermanos, somos esa tercera persona que Pablo dice. Somos aquel tercer hombre. Conozco un hombre que a 14 años, somos la generación de la construcción del templo santo de Dios. Cuando los israelitas construyeron un templo fue por orden del Señor. Cuando recibieron la ley fue porque el Señor la reveló. Pero cuando el Señor vino a vista y presencia de todo el mundo y se hizo carne, el Señor hizo su templo santo en él. Así subió a los cielos y también derramó su Espíritu Santo para hacer morada en esa generación de Cristo Jesús, que es cada uno de nosotros hoy en día. ¿Quién de nosotros no puede decir que les es revelado los misterios de la palabra? ¿Quién de nosotros no ha sido llevado en algún momento y no ha comprendido
con la mente o con la carne, las revelaciones del Señor, pero Cristo Jesús dentro de cada uno de nosotros nos ha revelado, nos ha informado, nos ha hecho sabios a sus revelaciones, y así hoy en día somos profetas y hijos del Señor Jesús, una generación santa, una construcción santa hecha en el Señor. El Señor cuenta las generaciones hasta Jesucristo. El Señor nos sigue contando, cuenta hasta allí, porque allí se termina lo que comenzó y comienza hasta el fin lo que el Señor prometió. El Señor prometió a Abraham que sería padre de muchas naciones, y el Señor es el Padre de todos nosotros y de todas las naciones que en Él nos congregamos, porque pasamos a ser hijos de Dios. Y más todavía en Ezequiel, mis hermanos, 40. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Para Ezequiel es revelado una visión, una revelación inmensa de la construcción de un templo que no se podía construir con manos humanas ni materialmente. Un templo solamente construido en una promesa, pero revelado aquí para que se construyese en aquel momento que Cristo Jesús vino. Mis hermanos, ¿qué es lo que dicen la palabra del Señor? En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después de que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá en visiones de Dios, me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto.